Primer capítulo de preguntas y respuestas de esta temporada. Y con este, además, creo que me pongo al día de los mensajes acumulados. De hecho, me estoy planteando cambiar el formato y organizar de vez en cuando alguna grabación en streaming, en directo, en la que podamos interactuar de forma, más directa. Pero no lo tengo del todo decidido y no sé tampoco si voy a tener realmente el tiempo de hacerlo, porque es probable que dentro de poco mi tiempo disponible se reduzca por un buen motivo, pero ya te lo contaré más adelante. Así que, de momento, mantenemos el formato actual y te recuerdo el número de WhatsApp al que puedes enviar tus notas de voz haciendo tu propia pregunta o, mejor aún, ayudándome a responder a alguna, que seguro que me viene bien. Es el 683-172-622 con el prefijo 34 si lo mandas desde un número que no sea español. Hoy el menú es de lo más variado. Hablamos de sistemas de aprendizaje, de comunicación de maternidad y paternidad, de cómo encajan los perfiles híbridos en el mundo laboral, del uso de incentivos al educar, del dolor y de cambios sociales. Casi nada. Y bueno, que sepas que las ojeras y mi poca voz en el capítulo de hoy las patrocinan mi hija y su catarro. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Empezamos con un audio que nos manda Joaquín desde México acerca de alguien de quien no hemos hablado nunca, Niklas Luhmann, y de su relación con el aprendizaje. Hola Jaime, soy Joaquín Mesa, soy de México y he sido diseñador de juegos durante 24 años. Tuve de base mi carrera de diseñador gráfico y por casualidad entré a hacer juegos desde hace muchos años en el programa más longevo de México. La cosa es que hice juegos porque leí la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann y me encantaría escucharte hablar de él. Y pues como siempre hablas de Feynman, es muy chistoso porque ambos utilizaban el Zettelkasten como método para tomar sus apuntes. Sería fantástico poderte escuchar. Te mando un saludo y un abrazo desde acá de México y pues a seguirle dando, es un fantástico tu podcast. Un abrazo. Si no hemos hablado de Luhmann es básicamente porque yo no sabía de su existencia hasta este audio. Aquí aprendemos todos. He estado investigando y leyendo algo sobre él y me ha parecido un tipo fascinante del que me apetece saber más. Al parecer fue un sociólogo que creó una teoría de sistemas sociales con la que decía ser capaz de explicar el funcionamiento de la sociedad como si de un complejo sistema de comunicaciones se tratara. Y así dicho, suena muy interesante, o al menos a mí me suena muy interesante, pero reconozco que he sido incapaz de descifrar nada más a partir de su entrada en la Wikipedia. Mucha palabra rara y poca explicación para mi gusto. Tendré que investigar más, así que dejaremos su teoría de sistemas para otro momento. Pero sí podemos hablar un poco del sistema que menciona Joaquín y del que Luhmann era muy partidario, Zettelkasten, o algo así, que es alemán, creo. Yo creo que lo hemos mencionado alguna vez, pero Zettelkasten significa caja de notas. Es un método de gestión del conocimiento en que muchas notas o apuntes individuales se van tomando a medida que aprendemos cosas nuevas y se organizan de manera que puedan asociarse las unas con las otras y no solo recuperar la información después, sino también descubrir nuevas conexiones entre ellas. De alguna forma vendría a ser una especie de red de conocimiento o red neuronal física. Y tan física, porque es eso, una caja y papel. El método en sí es bastante antiguo. Al parecer el primero en usarlo fue un suizo llamado Konrad Gessner en el siglo XVI, pero consiste básicamente en lo que decía su nombre y te explicaba ahora: almacenar cajas y cajas llenas de tarjetitas con ideas en un lado y referencias a otras notas en otro. El propio Luhmann decía que si había sido un autor tan prolífico, que había publicado más de 70 libros y 400 artículos académicos, fue porque había montado un Zettelkasten con 90.000 fichas de trabajo. ¡Ole! En su casa tenían que estar encantados. El Zettelkasten es, obviamente, el precursor de muchos de los sistemas digitales que usamos hoy en día y que tan de moda se han puesto para la gestión de nuestro conocimiento. Todo aquello que te contaba en aquel capítulo sobre los segundos cerebros, que si no has escuchado, te dejo en las notas. Cambiemos de tema. Pasemos de sistemas de gestión del conocimiento a una forma de comunicarnos eficazmente.
Jaime, buenos días. Soy Manu de Madrid. Acabo de escuchar el último capítulo de Conversaciones Difíciles. Enhorabuena por el episodio, que es absolutamente necesario. Ha habido varias cosas que, mientras me escuchaba, me han recordado una técnica, un método, unas pautas, que es la comunicación no violenta. Hay un libro homónimo de Marshall Rosenberg. Y bueno, en resumen, lo que viene a aportar estas pautas o esta técnica es que partamos primero de una empatía auténtica, es decir, una empatía que nos permita escuchar estando realmente en los zapatos de nuestro interlocutor, añadir una asertividad auténtica, no ser un falso asertivo como muchas veces nos encontramos, esas personas que dicen que te dicen todo lo que piensan, bueno, sin tener en cuenta el interlocutor, de manera que soy capaz de expresar todo lo que siento, todo lo que estoy necesitando, y del mismo modo abro el espacio para que tu interlocutor hagas exactamente lo mismo. Bueno, pues partiendo de esas premisas, se trataría en primer lugar de que el hecho a conversar no lo juzguemos. A continuación, en la conversación, yo exprese, tú expreses qué estoy sintiendo, qué estoy necesitando, y finalmente llegar a una acción concreta mediante peticiones, mediante ofertas, acciones concretas que luego razonablemente se deben seguir una vez adquiridos determinados compromisos, pues para ver lo efectivo que ha resultado la conversación. Si partes con estas herramientas, que al principio es un poco ortopédico, pues es probable que llegues a conversaciones que sean más sencillas, en contraposición al título de tu capítulo. Como el lenguaje genera realidad, pues imagínate el que en esas conversaciones, tanto yo como mi interlocutor, digamos frases del estilo que acerca de esto, pues necesito expresar cómo me siento, necesito expresar qué me produce, por lo que te pido que hagamos tal o cual cosa, o por lo que te ofrezco que hagamos tal o cual cosa. En fin, al principio, son frases o maneras de pensar pues un poco encorsetadas, pero si estamos permanentemente pendientes, ya digo, de lo que yo siento, de lo que tú sientes, de lo que necesito, de lo que tú necesitas, y se llegan a situaciones de peticiones y ofertas que permitan accionar de mutuo acuerdo, pues prevalece ya el nosotros por encima del tú y del yo. Bueno, espero que os aporte. Un saludo, buen día. Como bien apunta Manu, hay muchas similitudes entre las técnicas de comunicación no violenta de Rosenberg y lo que yo contaba en aquel capítulo sobre conversaciones difíciles, básicamente porque ese capítulo nació a partir del material que preparé para el programa de desarrollo directivo y liderazgo de Tramontana, en el que traté de juntar mi experiencia personal y profesional en ese tipo de conversaciones con distintos libros que hablan sobre el tema. Entre ellos, el de comunicación no violenta. Sin embargo, con las técnicas de Rosenberg a mí me pasa un poco lo mismo que dice Manu. Se me hacen forzadas y antinaturales, y creo que ya he dicho alguna vez que tengo la teoría de que todos llevamos constantemente un radar activado, tratando de detectar si la persona que tenemos enfrente nos la está colando, si nos está engañando. Y cada vez que nos salta una alarma en ese radar, no importa demasiado lo que nos digan o cómo nos lo digan, que vamos a ponernos a la defensiva. Claro que esto seguramente pase con las técnicas de cualquiera de los otros cientos de libros que hay sobre el tema. Si nos aprendemos una fórmula de cabeza y la aplicamos como robots, seguramente parezcamos robots y, por lo tanto, poco auténticos y poco naturales. Así que mi consejo en estos casos es que tratemos de quedarnos con la filosofía que hay detrás de todas estas técnicas y que, en parte, era lo que yo intentaba transmitir en aquel capítulo. Lo primero es que las conversaciones difíciles hay que tenerlas. Parece una obviedad, pero todos tendemos a huir de ellas. Además, suelen encerrar otras conversaciones dentro de sí mismas. La mayor parte de las veces no se trata solo del hecho puntual que estamos discutiendo, sino que por debajo hay muchas cosas no dichas, como cómo nos sentimos cada uno o por qué ese tema nos afecta especialmente. Así que esto va de permitir que esas partes ocultas afloren y se puedan discutir y resolver. Y para eso, quienes participemos en la conversación, necesitamos sentirnos seguros. Así que la mayor parte de estas técnicas lo que tratan es de darnos herramientas para ello, para expresar todo lo que necesitemos expresar y también para facilitar que la otra persona se sienta segura. En fin, no voy a repetir todo el capítulo, porque te lo dejo enlazado en las notas para eso, pero creo que entre este resumen y la buena explicación de Manu ya te haces una idea. Y vamos ahora con una serie de audios que me mandó Columba desde México. A ver, me mandó casi un podcast, así que he tenido que recortarlo mucho y me voy a quedar solo con 3 ideas. Y ya puestos, aprovecho para haceros una petición.
Intentad no pasar de los 2 minutos en los audios que mandéis, porque si no, da mucho trabajo. Que a mí me encanta escucharos, pero me gusta un poco menos estar recortando audios. Hola Jaime, yo soy Columba, te escucho desde Ciudad de México. Empecé a escuchar tu capítulo 0 y bueno, el día de hoy ya llegué al último capítulo que tienes publicado. Básicamente me tardé como un año en escuchar todos sus capítulos. Debo comentarte que tengo algunas cuestiones y es que ¿por qué le llaman melones en España a esas situaciones? No sé, esas preguntas raras. No lo entiendo. De hecho, me costó un poco de trabajo como entender el contexto, digámoslo. No sé, es muy extraño. Me gustó que hace unos días llegué a la parte de donde tocas la temática sobre la vida, el origen de la vida y todo eso. Tengo 33 años y tengo una pareja desde hace 13, pero no tengo hijos. Creo que estoy en un momento de la vida en el que llegó a mí el planteamiento, ¿no? De voy a tener bebés en algún momento. Y por una parte, el estilo de vida me orilla a decir no, temo perder lo que tengo por la dedicación que requiere un hijo. Digo, no sé si sea cosa mexicana o qué, pero siendo mujer exige demasiado dejar de lado otras cosas. Me lo planteo, y lo quiero o no lo quiero, o lo quiero como por la convención social, porque es lo que debería ser. Sin embargo, evaluar la parte evolutiva se me hizo bastante poderoso. Lo que comentabas, el montón de especies que han sufrido extinciones y que de una u otra forma nosotros hemos llegado aquí, a este punto, el día de hoy. Eso me parece maravilloso. Y creo que eso podría valer la pena en cierto punto. Digo, por otro lado hay un montón de situaciones más, ¿no? El terror, obviamente, de lo que podrías hacer mal, ¿no? O que mentalmente no esté preparada. No sé, me espanta muchísimo, pero a la vez me encanta la idea. Y yo me pregunto, si a ustedes los hombres ese tipo de preguntas les llegan. Por otro lado, en otro tema un tanto diferente, esto que comentas de los perfiles híbridos, a mí me parece sumamente interesante. En la antigüedad hay como montones de personajes, pintor, pero también era filósofo, pero también era matemático, pero también era, no sé, creo que en la actualidad este tipo de perfiles, ¿no? Personas que sí te dedicas a una cosa, pero tienes conocimientos de otras áreas, ¿no? Serían sumamente útiles. Sin embargo, lo veo como una situación compleja, no tanto de darse, sino de aceptarse. Creo que las condiciones de trabajo que tenemos actualmente orillan un tanto a las personas a no, digámoslo, exprimir este potencial, y que muchas veces el tener otras actividades, generar otro conocimiento o aplicar ese otro conocimiento que tienes, es complicado que sea aceptado. Pareces una persona dispersa. No sé tú cómo lo veas. Entiendo que tú te manejabas en puestos directivos, que creo que tienes un poquito más la posibilidad de tener esta inclinación, digamos, hacia algo un poco más híbrido, hacia mezclar disciplinas, hacia mezclar conocimientos. No sé, me gustaría que me compartieras tu reflexión al respecto. Y pues nada, gracias por tomarte el tiempo de hacerlo, por abrir este espacio. Y disculpa mis audios súper largos que parecen podcast ya por sí mismos. Empecemos por lo más fácil. ¿Por qué le llamamos en España melones a los temas complicados? Que me ha hecho mucha gracia. Mira que he comentado alguna vez que intento usar un lenguaje neutro que sirva tanto para España como para Latinoamérica, pero claramente hay expresiones y cosas que se me escapan. A ver, no lo sé a ciencia cierta, pero imagino que tiene que ver con esa escena que es tan habitual en los supermercados en verano, al menos en España, en la que la gente se pone a olfatear, a dar golpecitos y a observar las manchas de la piel del melón para tratar de adivinar si está maduro o no. Y la mayoría no descubrimos si está dulce o insípido o amargo o lo que sea hasta que lo abrimos. Y sospecho que lo mismo nos pasa con algunos debates, que no sabemos cómo van a salir hasta que los abrimos. Y entre esos melones está, por ejemplo, la paternidad o la maternidad que mencionaba Columba, y lo que nos traen, pero también las renuncias que conllevan.
En el fondo, creo que mucho de lo que podría decir sobre este tema salió justo en el capítulo anterior de Kaizen, con esa reflexión acerca de las decisiones que tomamos sobre experiencias que nos transforman. Así que para tratar de no repetirme demasiado, me lo voy a llevar a lo personal, a cómo tomamos nuestra decisión nosotros. Yo no sé si siempre fue así, pero desde luego en la gente de mi generación, o al menos de mi entorno, yo he detectado cierta tendencia a tratar de encontrar el momento perfecto para tener hijos. Algo así como una alineación planetaria en la que tengamos un buen trabajo, pero tampoco excesivamente demandante, hayamos tenido el tiempo suficiente de vivir y disfrutar la juventud, de estudiar lo que queríamos, viajar, ir a festivales, tener varias parejas hasta encontrar la más apropiada, pero a la vez seguir siendo lo suficientemente jóvenes como para tener la energía necesaria para criar a uno o varios hijos. Y aunque hay quien sí parece encontrar ese instante preciso, a muchos se nos va pasando el tiempo sin terminar de dar el paso. Y hay quien nunca lo da y quien lo da cuando entiende que si lo retrasa más, está decidiendo no darlo nunca, porque no decidir también es una decisión. Y en parte eso fue lo que me sucedió a mí. Siempre pensé que tendría hijos, pero durante mucho tiempo era algo que veía en un futuro lejano, como otra etapa de mi vida que ya llegaría. Claro que el tiempo tiene su naturaleza, que no vamos a recordar para que nadie sufra, pero que básicamente significa que es más cabezota que nosotros y que nuestros planes, y que sigue avanzando queramos o no. Y llegó un momento en el que entendimos, mi mujer y yo, que tocaba decidir, y de forma parecida a lo que contaba en el capítulo anterior, la decisión fue realmente entre quedarnos con lo conocido o vivir lo desconocido. Mi reflexión personal fue que mucho de lo que la vida podía traerme ya lo había vivido. Siempre se puede tener más éxito profesional, viajar a nuevos sitios, ir a nuevos conciertos, comer en mejores restaurantes o leer nuevos libros, pero ya había hecho de todas esas cosas mucho. De las pocas experiencias vitales auténticamente únicas que me podían quedar por vivir, una era la paternidad, con todo lo que conllevara, mucho positivo y algunas veces no tanto. Y esa forma de mirar las cosas me ayudó a decidirme, al menos a mí me ayudó. Y el último tema que quería tratar de los que mencionó Columba es uno bastante recurrente en mis conversaciones con oyentes del podcast. Eso de que está muy bien decir que el mundo es de los generalistas y que hay que desarrollar perfiles híbridos, pero que, a la hora de la verdad, el mercado laboral o las empresas no parecen valorarlo. Y en parte es verdad. Cuando yo hablo de esto, lo hago desde el privilegio de haber tenido suerte y desde el sesgo de mi propia naturaleza. Yo soy generalista porque no sé ser de otro modo. Desde que tengo uso de razón, recuerdo interesarme por múltiples temas y aburrirme con cierta facilidad. Y por algún motivo, los últimos 10 años de mi carrera profesional, y seguramente los próximos 10 también, han encajado con esa forma de ser. Pero no siempre fue así y también creo que ha habido algunas claves por el camino que quizás puedan servir a otros. Para empezar, mi sensación fue, durante mucho tiempo, que mi carrera profesional iba más lenta que la de muchos amigos de mi edad. Mientras quienes eligieron especializarse en un ámbito concreto, meterse en grandes empresas u opositar, parecían ganar más dinero, ascender más rápido o tener un camino mucho más claro delante, yo tenía cierta sensación de dar tumbos, de vagar, en este caso sin saber bien si estaba perdido o no. He contado alguna vez cómo, cuando dejé mi proyecto emprendedor, no sabía bien si nadie iba a valorar mi experiencia profesional hasta entonces, que en el fondo se podía resumir en un par de años de becas universitarias, un breve trabajo como ingeniero de preventa en una startup que no conocía a nadie y 3 años de hacer un poco de todo tratando de sacar adelante aquel proyecto tan extraño. Mi primera sorpresa fue que sí, que había empresas como Facebook o Google con las que tuve muchas entrevistas que sí lo valoraban. O BlaBlaCar, donde acabé finalmente. Algo parecido me ha sucedido últimamente cuando, después de año y medio alejado del mercado laboral, he empezado a hacer entrevistas con este perfil extraño que tengo entre directivo y artista de cabaret o podcaster, como queramos llamarlo. Y he descubierto que hay quienes sí lo valoran y mucho, pero también hay mucha gente que no, que lo ve como una simple distracción o que simplemente no ven cómo encajarme.
Hablaremos en algún momento de la idea de recorrer el camino menos transitado, de elegir las opciones más inciertas y de cómo eso requiere aceptar las consecuencias, con la esperanza de llegar a sitios a los que sería imposible de otra manera, eso sí, claro. Pero en lo que estamos hablando, creo que implica que querer desarrollar un perfil así va de la mano de nadar a contracorriente muchas veces, de sentir que avanzamos más lentos y de comprender que encontrar nuestro sitio puede ser más complicado. Y que esto no va de que el mundo no nos entienda o no nos valore. Creo que todo empieza por nosotros, por ponernos en la piel de quien está enfrente y facilitarle comprender cómo un perfil así puede ayudarle. Obviamente, si nos presentamos contando que hacemos 300 millones de cosas distintas, que no parecen tener nada que ver entre sí y que cambiamos además continuamente de actividad, eso pone a cualquiera en alerta. Pero si somos capaces de hilar una historia coherente sobre lo que hacemos y cómo nos ha ayudado en la vida y en el trabajo, es más fácil que otros lo valoren. Por citar un par de ejemplos tontos, antes de cambiar de tema, cuando yo he tenido entrevistas de trabajo, he intentado explicar que tengo la necesidad de construir cosas, que por eso fui emprendedor, por eso me lié la manta a la cabeza con una casa en mitad de las montañas y que por eso monté un podcast. De la misma forma, procuro explicar cómo la curiosidad y el aprendizaje me obsesionan y cómo trato de aplicar eso al trabajo. Sé que es un tema complicado y volveremos a él seguro, pero espero que haya podido dar algunas pistas para quienes estéis en una situación similar. Y ahora vamos a un audio que nos manda Freddy desde Colombia sobre un tema que tengo pendiente desde hace demasiado tiempo: el dolor. Hola Jaime, ¿cómo estás? Mucho gusto, Freddy. Te mando un mensaje desde Medellín, Colombia. Primero felicitarte por tu podcast y decirte que es muy interesante todos los temas que tratas en él. No sé si ya lo tienes dentro de tu tintero, el tema de tratar el dolor, cómo nos marca, cómo nos comporta el dolor, por aquello de que la realidad no existe. Creo que es una de las emociones que más nos ayudan y al mismo tiempo nos distorsionan la realidad. Entonces quería como dejarte eso. Yo no sé si lo tienes ya pensado en tu canal y no sé, me gustaría que de pronto miraras un capítulo. Saludos. Como decía, el dolor es un tema que tengo pendiente desde hace demasiado tiempo. A ver si esta temporada me animo y le dedicamos a algún capítulo. De momento, solo voy a dejar un par de recomendaciones rápidas. La primera es uno de los primeros capítulos de Polímatas, el podcast de Val Muñoz de Bustillo, que entrevistó a Arturo Goicoechea, un neurólogo especializado precisamente en el dolor, con quien yo también estuve en contacto, pero al final la vida me atropelló y no llegamos a organizar nada. Por otro lado, hay un libro bastante peculiar que no sé si me convence, porque aunque lo he leído, no he necesitado ponerlo en práctica, pero que sé que a mucha gente le entusiasma. Healing Back Pain, Libérese del dolor de espalda, en castellano, de John Sarno, que es un médico estadounidense, o era, creo que falleció, especializado en rehabilitación clínica. Y aunque el título pueda parecer muy específico y echar un poco para atrás, en el fondo de lo que habla él en este libro, y creo que en otros que yo no he leído, es de la conexión entre el cuerpo y la mente, y de cómo nuestras tensiones emocionales o psicológicas acaban provocándonos dolores físicos. Vamos a ir terminando con los dos últimos audios. El primero lo manda Rodrigo desde Camboya. Hay que ver hasta dónde llega el podcast. Y lo hace con un creciente ruidito de grillos de fondo que podría haber eliminado, pero que he dejado a propósito para que nos metamos de lleno en el tema que comenta. Hola, muy buenas Jaime, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo, te envío este audio desde Camboya para que veas hasta qué punto están remotos vuestras ideas, reflexiones. Enhorabuena por toda tu labor y saludos a todos los oyentes. El tema sobre el que me gustaría comentar es una reflexión de Ludwig Claes, no sé si se pronuncia así, sobre la recaída biológica del hombre, ¿no? Que pensamos y queremos mecánicamente. Los mecanismos se intercalan entre nosotros y la naturaleza, y que de algún modo, algún día, no podrán ser dominados y quedaremos sepultados por ellos. Bueno, es un poco catastrofista esta afirmación, pero sí que me he dado cuenta in situ aquí en Camboya, por ejemplo, se está transformando, se está mecanizando el campo, ¿no? Y toda esa comunidad que existía, o que se reunía de distintas familias que se juntaban para cosechar los arrozales de todos, está desapareciéndose, sustituyéndose por las cosechadoras que ya tanto tiempo tenemos en España.
pero era un momento de colectividad, era un momento de compartir, de conocer a tu vecino, de transmitir historias, de cantar y de celebrar al final. Se tomaba el trabajo de otro tipo, ¿no? De otra manera. El hombre y la naturaleza parece ser que cada vez estamos un poco más separados y que no hay que olvidarse de que somos el último eslabón de la naturaleza. Cita de Félix Rodríguez de la Fuente que como último eslabón, como ser vivo capaz de reconocer y de identificar los problemas en la naturaleza, también tenemos que tener esa responsabilidad sobre el cuidado, ¿no?, de la naturaleza. Pero también deberíamos de añadir aquí el cuidado de no perder esos vínculos, ¿no?, del sentir esa conexión con la vida natural, que parece que se están perdiendo, ¿no?, por procesos más mecánicos y racionales. Bueno, ahí dejo la reflexión. Tampoco te estoy dando ningún rumbo sobre qué puntos enfocarlo, pero si tienes alguna recomendación de algún autor o alguna línea sobre la que desarrollar dicha reflexión, estaría encantado de conocerlo. Lo cierto es que los cambios sociales, en general, son realmente fascinantes. Hablábamos Máximo Babete y yo, en la entrevista que le hice, de cómo ha ido cambiando, por ejemplo, nuestra forma de definir nuestra identidad social. Él contaba aquello de cómo, en la antigua Grecia, el afán individual era el de ser excelente, ser el mejor entre nuestros iguales. De alguna forma nos definíamos en función de cuánto representáramos un ideal, mientras que ahora tendemos a preferir ser especiales, no necesariamente excelentes. Tendemos a reclamar nuestra diferencia como aquello que nos hace individuos. Y creo que algo de eso hay en algunas de las cosas de las que habla Rodrigo en su audio. Efectivamente, las dinámicas sociales han cambiado. Parece que damos cada vez más valor a lo individual que a lo colectivo, y también que hemos perdido mucha de nuestra conexión con la naturaleza. Personalmente, como la mayoría, tengo la intuición de que esto es malo. De hecho, hay numerosos estudios que explican cómo las relaciones sociales son esenciales para nuestra felicidad o cómo simplemente exponernos a la naturaleza de forma regular tiene efectos positivos en nuestra salud tanto física como mental. Así que parece que son dos cosas que tenemos grabadas en nuestra genética. Pero precisamente por eso, y por mi tendencia a ser optimista, no sé si con acierto o no, pienso que también acabaremos encontrando maneras de reequilibrar esos cambios. Creo que somos una civilización pendular que va desequilibrándose y adaptándose a medida que cambia, y pienso que de una forma u otra trataremos de corregir nuestros excesos. Y relacionado con esto, te dejo una recomendación peculiar. Un documental llamado La teoría sueca del amor, que explora cómo las políticas orientadas a dar más autonomía e independencia a sus ciudadanos han acabado creando una sociedad donde la soledad acaba siendo una epidemia. Dicho esto, con lo que no estoy tan de acuerdo es con esa idea de que tenemos una responsabilidad sobre el cuidado de la naturaleza. No porque no crea que tengamos que cuidarla, al contrario, sino porque pienso que esa aproximación moral no es muy eficaz para cambiar cosas. Creo que si queremos que funcione, esto no va de que para ser buenos tenemos que cuidar la naturaleza. O mejor dicho, no va solo de eso. Creo que esto va de que tenemos, sí, una responsabilidad, pero sobre todo con nosotros mismos y con las generaciones que vendrán después. La naturaleza y nuestro planeta seguirán aquí, estemos o no nosotros, y vivamos plácidamente o en un infierno climático. Tal vez los humanos seamos un desastre natural. Quizás, de hecho, nos carguemos mucha de la biodiversidad del planeta, y eso sería terrible y a muchos nos daría muchísima pena, pero hubo otros desastres antes de nosotros y los habrá después. Y después de esos desastres, la vida siguió y seguramente seguirá sin nosotros o con nosotros. Creo de verdad que nuestra principal responsabilidad al cuidar del planeta no es una cuestión moral, sino algo mucho más práctico. Esta es nuestra casa, no tenemos otra. Por puro egoísmo deberíamos asegurarnos de que esté limpia y cuidada, para el presente y para el futuro. Y vamos a terminar hoy hablando de uno de mis temas preferidos, los incentivos. En este caso con un audio de Yago y una curiosa aplicación a la crianza de los niños.
Hola, buenos días, Jaime. Mira, no suelo participar casi nunca y estaba escuchando lo de los incentivos que mueven el mundo y sobre, bueno, las tareas como tareas como padres y recuerdo, bueno, una que me funcionó a mí muy bien con mis dos hijos que se llevaban muy poca edad, se llevaban 1 año y medio y funcionó muy, muy bien durante muchísimo tiempo. De hecho, se han convertido en 2 personas adultas sin ningún tipo de personalidad obstinada en la queja. Lo que les hacía era que una época en la que estaban muy quejicas los dos, que todo les molestaba del otro, de la otra, etcétera, 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 de los profesores, de lo que pasa en casa, de la vida, de tal, enfadados con el mundo. Les dije que había una ventanilla de quejas que se abría a las 6:15, que tenían que presentar una instancia. Cuando se abría la ventanilla solo estaba abierta durante 1/4 de hora, de 6:15 a 6:30. ¿Qué ocurría? Que eso les pillaba justo al salir del colegio. Y cuando llegaba la hora se habían olvidado y entonces ya cuando se iban a acordar pues ya había pasado la fecha y entonces se tenían que apuntar si querían comentarme algo de queja para el día siguiente o ya directamente se les olvidaba y había dejado de ser algo tan importante, tan relevante y tan quejica. Y con eso se conformó un hábito de no estar quejándose por todo, intentar resolver las cosas de otra manera en lugar de estar quejándose. Tuve suerte y funcionó, también tengo que decirlo. Venga, un abrazo. Casi lo que más me gusta, Yago, es esa risa malvada que se te escapa al contarlo. Estoy seguro que sobre cómo educar todos tenemos 1000 opiniones y habrá quien le guste más o menos la idea. Pero a mí me recordaba a las 12 pruebas de Asterix y a ese ejercicio imposible de recorrerse un edificio lleno de funcionarios tratando de sellar una solicitud. Bueno, a eso y a algunas experiencias tratando con las administraciones públicas que seguro que no soy el único que ha tenido. Bromas aparte, hay bastante literatura sobre el uso de incentivos en la educación. Seguramente el libro más conocido, o al menos el que yo más conozco, sea Punished by Rewards, de Alfie Kohn. En castellano hay un libro del mismo autor, que no sé si es el mismo libro, que se titula Motivar sin premios ni castigos. Pero bueno, el resumen de lo que él dice es lo que yo contaba en el primer capítulo de esta temporada, que en muchas ocasiones los incentivos no sirven tanto para provocar cambios de comportamiento duraderos como para que la gente, y en especial los niños, solo se comporten como queremos mientras haya un premio o un castigo. Y precisamente lo que me gusta de la idea de Yago es que hace uso de un elemento muy poderoso que no tiene tanto que ver con los castigos o los premios, el poder de las opciones por defecto. Sobre esto también hay mucha literatura, pero básicamente la idea es que nuestro comportamiento y nuestras decisiones cambian radicalmente en función de cómo se nos presente la información y, en concreto, del esfuerzo que nos suponga hacer algo. Seguramente el caso más famoso es el de los planes de pensiones o de ahorro, en el que se ha hablado muchas veces de cómo si las empresas apuntan por defecto a sus empleados, dándoles la opción de salirse si no quieren, estos logran niveles de ahorro muy superiores a cuando lo que se hace es lo contrario, es decir, dejarles que se apunten ellos. A la hora de cambiar comportamientos, de educar a nuestros hijos o de educarnos a nosotros mismos, la fricción es un concepto enormemente poderoso. Así que elijamos cuidadosamente dónde ponemos dificultades y dónde las eliminamos. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando.
Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.